Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta estrella que está realizada con 2 agujas. Es bastante fácil de hacer, el motivo es muy repetitivo, así que las mismas vueltas tenemos que repetir, en este caso 12 veces. Está realizada en punto bobo, punto de musgo, punto Santa Clara, que el punto es reversible, queda casi igual por los dos lados. La hice también en color rojo, como estamos en la temporada de la Navidad, la podemos utilizar como decoración navideña, pero también la podemos utilizar en otras temporadas del año. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros y un par de agujas de 4 milímetros. He utilizado unas agujas un número más pequeñas a las que recomienda el fabricante del hilo para que la labor quede un poquito tiesa. He gastado alrededor de 100 gramos del hilo. Vamos a necesitar también un marcador, una aguja y tijeras. La estrella tiene alrededor de 32 centímetros del diámetro. Tenemos que montar 16 puntos. Formamos el primer punto. El montaje vamos a hacer sencillo. Formamos el primer punto, lo colocamos en la aguja. Tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos 16 puntos. La primera hilera del motivo. El motivo entero que vamos a repetir 12 veces tiene 18 hileras, así que podemos ir apuntando cómo tejer cada hilera. Hilera número 1. Tejemos todos los puntos del derecho. Pero para facilitar el trabajo, tejemos 2 puntos del derecho y colocamos un marcador. 2 puntos del derecho, colocamos un marcador y tejemos el resto de los puntos del derecho. Giramos la labor, la segunda hilera. Tejemos un punto del derecho y aquí vamos a hacer un aumento. Levantamos la hebra que tenemos entre el punto que hemos tejido y el primero que tenemos en la aguja izquierda, la levantamos y la colocamos en la aguja izquierda. Ahora esta hebra vamos a tejer del derecho. Separamos un poquito esta parte del punto para poder tejerlo del derecho.
y tejemos 13 puntos del derecho, que es justo hasta donde el marcador. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Dejamos estos dos puntos sin tejer, pero para que no se note la diferencia entre las vueltas tenemos que envolver este punto. Pasamos un punto sin tejer a la aguja izquierda, pasamos el hilo hacia adelante de la labor y devolvemos el punto a la aguja izquierda. Giramos la labor. Tenemos 2 puntos en la aguja derecha y 15 puntos en la aguja izquierda. Hilera número 3, tejemos todos los puntos del derecho, pero aquí también vamos a colocar el marcador, así que tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y el resto de los puntos tejemos del derecho. Giramos la labor. Hilera número 4. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, todos los aumentos hacemos de la misma manera. Levantamos la hebra que tenemos entre los puntos, la colocamos en la aguja izquierda y esta hebra tejemos del derecho. Tejemos 12 puntos del derecho, que es hasta el marcador. Estos puntos vamos a dejar sin tejer, pero vamos a devolver este punto. Entonces lo pasamos a la aguja derecha sin tejer, pasamos el hilo hacia adelante y lo devolvemos a la aguja izquierda. Giramos la labor, tejemos primero 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y el resto de los puntos tejemos del derecho. Giramos la labor. Hilera número 6. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, levantamos la hebra, la colocamos en la aguja izquierda y la tejemos del derecho. Y tejemos 11 puntos del derecho. Envolvemos un punto, giramos la labor, hilera número 7, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y el resto de los puntos también tejemos del derecho. En la hilera número 7 deberíamos tener 13 puntos, aparte de los que estamos separando. Giramos la labor, hilera número 8, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto,
y tejemos 10 puntos del derecho. Llegamos al marcador, lo quitamos, envolvemos un punto, giramos la labor, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y el resto de los puntos también tejemos del derecho. Giramos la labor, hilera número 10, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, y tejemos 9 puntos del derecho. Quitamos el marcador, envolvemos un punto, giramos la labor. En la hilera número 11 tenemos que tejer 11 puntos, pero primero tejemos 2, colocamos un marcador y ahora los 9 que nos quedan. Hilera número 12, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 8 puntos del derecho. Envolvemos un punto, giramos la labor, tejemos 2 puntos del derecho. Esta es la hilera número 13. Colocamos un marcador y el resto de los puntos tejemos del derecho. Giramos la labor, hilera número 14. Aquí también tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 7 puntos del derecho. Envolvemos un punto, giramos la labor, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y tejemos 7 puntos del derecho. Giramos la labor, hilera número 16, aquí vamos a hacer el último aumento, y tejemos 6 puntos del derecho. Quitamos el marcador, envolvemos un punto, giramos la labor, hilera número 17.
Ahora deberíamos tener 16 puntos en la aguja derecha y 8 puntos en la aguja izquierda. Tejemos los 8 puntos del derecho, aquí ya no hace falta poner marcador. Hilera número 18. Primero vamos a cerrar 8 puntos. Tejemos el primer punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos un punto del derecho, montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tenemos 2 puntos cerrados. Repetimos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 puntos cerrados y por aquí deberíamos tener 16 puntos, igual que en la parte del montaje. Entonces, a lo largo de las 16 primeras vueltas hemos aumentado 8 puntos y ahora los cerramos para otra vez volver a tener 16 puntos. Ahora tejemos todos estos puntos del derecho. Así se queda el primer motivo. Vamos a repetir el motivo una vez más. Entonces, la primera hilera del motivo. Tenemos que tejer 16 puntos del derecho, pero tejemos 2 puntos y colocamos un marcador. 2 puntos, colocamos un marcador y el resto de los puntos tejemos del derecho. La segunda hilera. En las hileras pares aumentamos un punto. Entonces, en la segunda hilera tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 13 puntos del derecho, que es hasta el marcador. En cada hilera par dejamos 2 puntos sin tejer. Pero antes de girar la labor tenemos que envolver el punto para que no se note mucha diferencia entre las vueltas. Hilera número 3. Aquí tenemos 15 puntos. Tenemos que tejer estos puntos del derecho, pero primero tejemos 2 puntos y colocamos un marcador. 2 puntos del derecho, colocamos un marcador y tejemos el resto de los puntos del derecho. Hilera número 4, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 12 puntos del derecho.
Llegamos al marcador, lo quitamos, envolvemos un punto, giramos la labor, tejemos 2 puntos del derecho. Esta es la hilera número 5. Colocamos el marcador y el resto de los puntos tejemos también del derecho. Giramos la labor, hilera número 6. Tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto. Tejemos 11 puntos del derecho. Quitamos el marcador, envolvemos un punto, giramos la labor, hilera número 7, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y los puntos que nos quedan tejemos del derecho. Hilera número 8, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, y tejemos 10 puntos del derecho. Envolvemos un punto, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos un marcador y tejemos 10 puntos del derecho, los que nos quedan en la aguja izquierda. Giramos la labor, en la hilera número 10, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, y tejemos 9 puntos del derecho. Quitamos el marcador, envolvemos un punto, giramos la labor, hilera número 11, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y tejemos 9 puntos del derecho. Giramos la labor, hilera número 12, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, y tejemos 8 puntos del derecho. Envolvemos un punto, giramos la labor, hilera número 13, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y tejemos 8 puntos del derecho. Giramos la labor, hilera número 14, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y
tejemos 7 puntos del derecho. Envolvemos un punto. Hilera número 15, tejemos 2 puntos del derecho, colocamos el marcador y tejemos 7 puntos del derecho. Hilera número 16, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, y tejemos 6 puntos del derecho. Quitamos el marcador, envolvemos el primer punto de la aguja izquierda, giramos la labor. Ahora deberíamos tener 16 puntos en la aguja derecha y 8 puntos en la aguja izquierda. Ahora, hilera número 17, tejemos 8 puntos del derecho. Aquí ya no hace falta colocar el marcador. Y la última hilera, hilera número 18, primero vamos a cerrar 8 puntos. Tejemos un punto del derecho, tejemos otro punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Un punto del derecho, tenemos 2 puntos cerrados, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Y aquí en la aguja izquierda deberíamos tener 15 puntos, más el punto que nos queda en la aguja derecha, en total 16 puntos. Tejemos todos estos puntos del derecho. Y ya tenemos otra repetición del motivo. Repetimos el mismo motivo otras 10 veces más. Aquí ya tengo todos los motivos hechos. Ahora vamos a cerrar los puntos. Cortamos el hilo un poco largo, dejamos como 30 o 35 centímetros del hilo. Enhebramos una aguja
Cerramos el punto. Y ahora tenemos que coser estos dos extremos. Tenemos 16 puntos del montaje y 16 puntos del cierre. Y así queda la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.